Ahí se ve el objetivo del evento. Tengo a Rodrigo Noriega con nosotros, abogado. Eh, Señor Noriega, un balance, por favor, del tema de la justicia panameña. La población sigue percibiendo que aquí, en este país, la justicia realmente es contra el hijo de la cocinera. ¿Qué piensa usted, don Rodrigo? Tiene que activar el micrófono, don Rodrigo. Micrófono, por favor. Vamos a ver si activamos el micrófono. No le escuchamos, don Rodrigo, a ver si activamos el micrófono del... Ya. Ahora sí, adelante, buenos días. Hola, Buenos días, hola, Rodrigo. hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bien, buen día, ingeniero Blandón, buen día a todos y todas que escuchan este programa. Miren, la justicia panameña se quedó chiquita. El sistema penal acusatorio colapsó. Hay abogados de defensores públicos que tienen más de 4.000 casos. No hay ser humano que pueda tener 4.000 casos. Hay fiscales que tienen más de 700 casos. Entonces, en vez de haberse subido el salario de $14,000, más todo lo que eso implica, la Corte Suprema debió procurar que tuviéramos suficientes jueces y juezas, defensores públicos y fiscales para poder tener una justicia buena, bonita y barata. Con la justicia civil está ocurriendo algo similar. Ahí, perdón la cuña, allí cerca del Micos de Balboa, está este centro donde tienen que ir los abogados a ver si consiguen su expediente, porque el sistema de justicia civil tuvo una reforma importante, pero siento yo que fue muy improvisada. No hubo la preparación ni la inversión adecuada en tecnología, en una serie de cosas que tenían que invertirse. Y entonces tenemos una justicia a medias. Pretendemos ser garantistas, pero lo que estamos consiguiendo es impunidad. Tenemos estos juicios, estos procesos, perdón, de muy alto perfil, entre comillas, alto perfil mediático. Yo he escuchado la defensa, yo no conozco la carpetilla de decirlo, yo he escuchado la defensa. Algunos dicen, bueno, este señor tenía un puñado de empresas que podía facturar un par de millones al año. Entonces, eso debilita mucho la acusación en su contra. Obviamente, Álvaro y Jimeno Blandón, y esto lo saben todos los panameños y panameñas, cuando usted va a formar una empresa familiar, usted va a poner a su familia en esa empresa. Y si por alguna razón usted pasa a ser magistrado, ministro, diputado, embajador, cónsul, lo que sea, usted va a dejar la empresa a manos de su familia. No va a buscar a un enemigo, a una persona de la calle para nombrarlo en la junta directiva de la empresa. Así que yo creo que yo espero que de verdad el expediente del Ministerio Público esté tan robusto como nos avisan. Yo espero que la investigación de la Auditoría de la Contraloría General de la República esté tan completa como nos señalan, porque sería una gran tristeza primero manchar la reputación de alguien para que luego empiece la justicia a soltar uno por uno la gente y al final tengamos una situación en que la población considere que, bueno, aquí lo que fue un show y lo que hay es impunidad. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Ok. ¿Qué hacer? Porque en la percepción de la gente tenemos una justicia que no funciona. Por otro lado, el propio presidente de la República ha hecho ingentes llamados con ejemplos a los jueces y magistrados para que actúen, porque a su juicio no están haciendo el trabajo y están poniendo en la calle a los delincuentes. Álvaro, seguramente el presidente tiene mejor información que yo en esto y posiblemente sea totalmente cierto, como dice el presidente de la República, pero él tiene dos ventajas que ni tú ni yo tenemos. Uno, él tiene estas reuniones periódicas con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y cuando va a cortar cintas por allí, aunque sea de algo que no tiene que ver con la justicia, aparece la señora, entonces puede conversar con la señora y decir, oiga, ustedes vean este tema. Y segundo, el presidente de la República puede presentar proyectos de leyes a la Asamblea Nacional para modificar esto. Sí, hay el problema del diputado Camacho, pero yo pienso que si él conversa con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y le dice, mira, esto es de verdad urgente para el país, estamos soltando narcos, estamos soltando gente muy peligrosa, y la Asamblea le da la atención debida, y el obstáculo que está representando el diputado Luis Eduardo Camacho, pues se pone de lado. Pero esto es urgente, que el país lo vea.
y el presidente de la República tiene facultades. El presidente de la República no es un columnista de periódico, no es un comentarista de radio. El presidente de la República tiene facultades para resolver este problema. Qué bueno que lo denunció, pero a continuación va a presentar un proyecto de ley para resolverlo, si no, se queda meramente en bochinche. Entonces yo creo que eso es importante, que el presidente de la República entienda que él tiene también poder para resolver este problema. Ellos pueden, por ejemplo, en el Ejecutivo, aumentar el presupuesto de la Dirección de Investigación Judicial, aumentar el presupuesto del Instituto de Medicina Legal, que las dos instituciones están en harapos, están sobrecargadas de trabajo. Mira, el otro día hubo, perdonen el tema, porque seguramente mucha gente desayunando en este momento, pero el otro día hubo una situación muy violenta en Panamá Oeste, y el cadáver de la persona tomó horas que la recogieran de la calle, porque resulta ser que los peritos del Instituto de Medicina Legal que deben hacer eso, solo hay 2 para Panamá Oeste. 2 para Panamá Oeste. O sea, entonces digo, por favor, aquí falta personal, aquí falta recursos humanos, aquí falta recursos tecnológicos, aquí faltan cosas. Que el Ejecutivo puede liderar la solución de esos problemas. Entonces, empecemos por allí. Rodrigo, buenos días. Permítame hacerle un par de preguntas. Voy a usar todo su conocimiento técnico como abogado. ¿Usted no cree, y estoy de acuerdo con usted, la justicia, sin paz, sin justicia no hay paz en ningún país? En ningún país. Entonces, uno de los problemas más importantes que tenemos nosotros aquí es enderezar la justicia. Pero usted no cree, estas son mis preguntas, que la PTJ debe ser parte integral del Ministerio Público como era antes. Y la UAP debe ser parte del Ministerio Público para darle a ese ministerio la capacidad técnica y la independencia para hacer estas investigaciones dentro del marco de la ley que tengamos. Totalmente, ingeniero. Es más, así es en muchos de los países más serios del mundo, así es. Déjame la otra pregunta para que usted pueda seguir por ahí mismo. Entonces, si los principios constitucionales establecen algo para cualquiera persona, para usted, para mí, para el que sea, que es el artículo 22 de la Constitución que nos da a nosotros la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia se debe mantenerse para quien quiera que sea, pero debemos tener la certeza de que en una investigación seria, si están todas las pruebas hechas, si están todas las auditorías hechas, si está ahí la persona hizo uso indebido de la malversación de fondos o traficó lo que sea condenado. Pero tenemos que tener la certeza de que eso va a ser así. El problema que tenemos ahora mismo es que eso no está ocurriendo. Entonces, la justicia es un instrumento de la vida política y la justicia debe ser un instrumento de la vida social del país, del desarrollo y fortalecimiento de la democracia. ¿No le parece? Totalmente, ingeniero. Recordemos que la justicia tiene dos facetas. Una faceta de operación jurídica, técnica, y una faceta de operación política. ¿A quiénes juzga un sistema judicial? Es una decisión política de la sociedad. Vamos a juzgar a la gente que cometió esta conducta. Vamos a juzgar si una persona hurta un objeto que valga menos de $100, eso lo ve un juez de paz. Si una persona hurta un objeto que vale $5,000, eso lo ve el Ministerio Público. Entonces es una decisión política del país. Que no se esté combatiendo plenamente la corrupción, es una decisión de la clase política. La clase política panameña ha creado en los últimos 21 años, desde la reforma constitucional del 2004, la clase política panameña ha ido creando bloques, ha ido creando obstáculos a la persecución de la corrupción, a la persecución de su corrupción. Se creó el tema del juzgamiento cruzado. Los diputados juzgan a los magistrados a los diputados. Desde entonces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han condenado a un solo diputado, ni del Parlacén, ni de la Asamblea Nacional. A uno solo lo han condenado. Y la Asamblea Nacional solo ha condenado al magistrado Moncada Luna. Aparte de eso, entonces, tenemos la famosa prueba idónea, que no es constitucional, por cierto, porque establece una prueba para una serie de personas. La auditoría de la Contraloría sí sirve para enjuiciar al señor Brands, pero no sirve para enjuiciar a cualquier otro. Si fuera diputado en funciones, no serviría esa prueba. Entonces, esa es otra barrera y otras más
que existen en el camino. Entonces, yo creo que tenemos que sincerarnos. La corrupción se está comiendo a este país. Detrás de todos esos actos, miren, la planilla de la Asamblea aumentó, creo que en un medio leí más del 60%. Eso es un acto de corrupción. Como está la economía del país, ¿para qué? Para que el diputado Jorge Herrera se religiera en el panameñismo, se eligiera como presidente del panameñismo. Eso no tiene perdón. Y así sucesivamente vamos a ver cómo se convierten las instituciones públicas en botines. Esto que pasó con la descentralización paralela del gobierno, a lo mejor fue una metida de pata, a lo mejor los agarraron en los 5 minutos, pero eso es imperdonable. Y sobre todo que todos los beneficiarios son predominantemente del partido de Remy y del partido CD. Entonces, volvimos a la misma vieja plata. No, que antes era 40 veces más dinero. No importa. Es igual robo. El que se roba $1 que se roba 40 millones. Es igual, es un robo. Entonces, yo creo que la clase política panameña tiene que hacer un ejercicio de sinceramiento y entender que o cambia internamente, de forma voluntaria, de forma pacífica, o los cambios no van a ser 18 muchachos y muchachas en la Asamblea Nacional. Va a llegar un momento que esto va a rebasar a la institucionalidad y la gente simplemente se va a cansar del sistema. Y ya sabemos lo que ha pasado en América Latina cuando eso sucede. Sí, señor Noriega, el hecho que el ministro Chapman haya actuado contradictoriamente, por un lado, da la sensación de que no sabía, que iba a investigar, luego sí sabía, luego que todo estaba correcto, luego que estas partidas tenían o eran con el propósito de hacer obras en las comunidades, en los municipios. Sin embargo, no era para eso que se estaba usando. La mayoría del dinero, en la mayoría de los casos, era para ayudas personales, señor Noriega. ¿Y eso en manos de quién queda, esas ayudas personales? Claro, para empezar, el término de ayuda personal no debería existir. Hay institucionalidad del Estado, el MIDES, el IFARO, el Ministerio de Salud, etcétera, que deberían estar cumpliendo ciertas funciones esenciales, que no se están cumpliendo, por supuesto. Creo que el ministro Chapman actuó de buena fe, y creo que internamente en su ministerio hay operadores políticos que tienen otra agenda y que seguramente no le dieron la información completa de las cosas. Y que a medida que fue investigando y fue profundizando el tema, se fue percatando del alcance del asunto. Y que obviamente hemos notado en sus declaraciones que son cada vez más contundentes y que obviamente pienso que hacia futuro se va a cerrar esa llave. Se va a cerrar esa llave y va a haber mucho más control. Creo que hay operadores políticos, en todos los ministerios los hay. Hay operadores políticos que vienen con su agenda de satisfacer las necesidades del partido político, del grupo político de turno. Entonces, a pesar de que tenemos ministerios muy técnicos, como el Ministerio de Economía y Finanzas o el ministro Chapman, vas a tener esos operadores políticos aquí. ¿Qué es lo que pasa con el MIDA? ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que pasa con el MOP? Vamos a ver ese tipo de fallas porque hay distorsiones políticas dentro de esos ministerios. Rodrigo, permíteme otra pregunta. Ahora voy a usar de tu capacidad para analizar estratégicamente las cosas que están ocurriendo. El viernes pasado, el gobierno del presidente Trump hizo público lo que se conoce como el documento de la política de seguridad de los Estados Unidos y establece entre ellos ahí, con respecto a América Latina, el empleo del criterio de la doctrina Monroe con los parámetros de Trump. Lo que te quiero plantear es lo siguiente: si un país como el nuestro, dueño de una vía estratégica de comercio en el mundo y es parte de la discusión geopolítica del mundo, no enseria la justicia, es más débil frente a las discusiones complicadas que vienen en las próximas semanas y meses, ¿tú no crees que debemos hacer un esfuerzo como país para poner todo en la mesa en orden entre los panameños primero, y entre ellos hacer de la justicia un instrumento serio? Porque la justicia seria permite la política seria. La justicia que no es seria no permite la política seria. Y no permite tampoco la
la inversión extranjera para el principal problema que es el empleo. ¿Tú no crees que debemos hacer algo en ese sentido? Totalmente de acuerdo, ingeniero. Totalmente de acuerdo. Mire, ahora mismo es muy posible que haya miles de millones de dólares atascados en demandas civiles, en procesos civiles en el órgano judicial. Si tuviéramos una justicia seria, con los recursos adecuados, con la gente apta, preparada, capacitada para dictar justicia en esos casos, posiblemente estaríamos inyectando a la economía cientos, si no miles de millones de dólares en actividad económica. Allí hay derechos económicos que tienen 10, 15, 20 años esperando que haya una decisión judicial. Entonces, eso es imperdonable. Eso por dar un ejemplo. Y en el tema de justicia penal lo mismo. En el tema de justicia constitucional también. O sea, uno donde agarre el tema va a salir pus. Va a salir pus porque no hemos entendido para qué es la justicia. La justicia no es para la gente que me cae mal. La justicia es para que el país funcione bien, para que todos y todas entendamos cuáles son las reglas, cuáles son los principios bajo los cuales funciona esta sociedad, y entendamos algo. Un país que no tenga justicia, mira lo que está pasando en México, mira lo que está pasando en Ecuador, solo por dar dos ejemplos en la región. Cuando se pierde confianza en la institucionalidad de la justicia, la gente, bueno, se desbordan los carteles, se desborda el crimen organizado, y ya luego entonces, ¿qué herramientas le quedan al Estado? Pero seguimos, Rodrigo, aplicando justicia selectiva a juicio suyo, o tenemos una justicia equilibrada. Mira, la justicia se ha vuelto una coladera. En los últimos años, 2 o 3 años, hemos visto una especie de baratillo judicial, un Black Friday que ha durado 3 años en el órgano judicial. Se han soltado personas de muy alto perfil, de procesos muy importantes. Hay pruebas para Pedro, pero no hay prueba para María. Pero son las mismas pruebas. No, saca de aquí a María. Entonces, hay pruebas para Jorge, pero no hay prueba para Juan. Entonces, es demasiado evidente, y sobre todo porque son personas allegadas al gobierno actual o empresarios allegados al gobierno. Si usted mira, el ingeniero Blandón sabe mucho de este tema, si usted mira el cuerpo diplomático panameño, los embajadores panameños, allá hay dominio de 2 o 3 firmas de abogados, más un montón de familiares de grupos que seguramente pusieron plata y gente relacionada con el poder. Es esa la diplomacia que tiene que representar a Panamá en estos momentos tan críticos. Mira, el presidente allá en Noruega, haciendo contactos y demás, ¿quién le va a dar seguimiento a todos los contactos que hizo el presidente en materia económica, política, social, ambiental, de cooperación? Si lo que tiene es una diplomacia de primos, una diplomacia de socios, una diplomacia de firmas de abogados que están en otra cosa. Entonces, ese es un tema muy serio. O sea, lo que quiero decir que este problema, esta enfermedad no es solo del órgano judicial, no es solo de la justicia panameña, es de toda la institucionalidad pública. Les paso un solo dato. Panamá tiene un régimen muy bueno de beneficiario final, la superintendencia de sujetos no financieros. Todas las sociedades anónimas, todas las fundaciones de interés privado, todas las personas jurídicas, pues básicamente tienen que informarle declaración jurada a la superintendencia de sujetos no financieros quién es su dueño, quiénes son sus dueños. Perfecto, fantástico. Pero esta información no la conoce la Dirección General de Contrataciones Públicas. Así que yo puedo estar comprándole a Juan S.A., a JSA o a Juan Pérez S.A., que son 3 empresas del mismo grupo económico. Y bueno, una ofreció 100,000, otra 101,000 y otra 99,000. Y la de 99,000 se ganó la licitación. Entonces, eso no es absurdo que teniendo esa información no actuemos. Lo mismo pasa con el Tribunal Electoral. Yo le puedo donar, Rodrigo S.A. le puede donar a la campaña presidencial de Álvaro Alvarado. Luego RNSA le dona a la campaña de Álvaro Alvarado y Rodrigón le dona a la campaña de Álvaro Alvarado. Oye, por favor, si ese es el mismo grupo económico. Entonces, es absurdo que tengamos esa información, pero no está disponible para el control de transparencia, de integridad que necesita hacer todo el Estado. Como mencionaba el ingeniero, la Unidad de Análisis Financiero no hace nada en la presidencia de la República. Es más, levanta muchas sospechas. Yo quiero hablar... Hace rato debió haber estado o en la Dirección General de Ingresos o en el Ministerio Público. Como está en Estados Unidos. En Estados Unidos esa unidad la tiene el Departamento del Tesoro. ¿Por qué? Porque el Departamento del Tesoro es la que tiene el IRS, el Servicio de Impuestos. Entonces, donde ellos ven algo, oye, esta persona, aquí está moviendo mucha plata, investigan ustedes si pagaron los impuestos que tienen que pagar.
Pero acá la UAF no le habla a la DGI. Tiene que haber un caso, o tiene que meterse el presidente, o tiene que meterse el procurador y llamar y pedir favores. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Eso no es de la presidencia de la República, eso es del país. Eso hay que sacarlo de la presidencia, eso hay que ponerlo en el Ministerio Público o en la Dirección General de Ingresos. Pero no puede estar en un cuerpo político, porque la presidencia de la República es un cuerpo político. Tienen que estar en un cuerpo técnico. Entonces, y tampoco puede ser que cada vez que cambie el gobierno, votan a los analistas a la UAF. Porque es que estos son RM, estos son panameñistas, estos son PRD. No, esa gente son muy especializados. Esa gente está tomando riesgos personales por manejar esa información. Entonces, hay que protegerlos, hay que blindarlos, y eso se puede hacer en una institución técnica, no en una institución política. Rodrigo, periodismo independiente es un tema que también ha sido motivo de debate en los últimos días, y precisamente le decía yo a Rodrigo ayer que le escribí en Panamá, y luego de leer un documento que circuló por ahí sin nombre del autor, pero que yo sospecho claramente de dónde proviene dicho documento o dicho escrito. Y yo decía, yo tomé la parte final del escrito que decía, y se la paso a leer rápidamente. Hoy Panamá necesita un periodismo valiente y crítico, pero también transparente, sobre quien financia, quien pauta y quien se beneficia del relato. Porque la democracia no se destruye solo con corrupción, también se destruye con manipulación mediática en nombre de la ética. Yo le pregunto a Rodrigo si en Panamá verdaderamente se puede ejercer un periodismo crítico y valiente sin consecuencias. Contésteme, por favor. Álvaro, sí se puede ejercer y sí va a haber consecuencias. Vamos a entenderlo así. Vamos a entenderlo así. Y creo que en casi cualquier país del mundo, incluso Estados Unidos, incluso países de Europa, como Francia, Italia, España, vas a tener consecuencias por el periodismo crítico independiente. ¿Por qué? Al poder, a ninguna manifestación de poder, sea poder público, poder político o poder económico. Y el periodismo crítico tiene que hacer las dos cosas. Tiene que decirle la verdad al poder político y tiene que decirle la verdad al poder económico. Entonces, en ninguna parte del mundo, puede haber países, qué sé yo, Holanda, Bélgica, países escandinavos donde no haya mayor consecuencia, pero casi siempre te vas a encontrar que el periodismo crítico, periodismo independiente, enfrenta barreras, sobre todo en América Latina y el Caribe, enfrenta todo tipo de barreras. En Panamá, tú eres un ejemplo de periodismo crítico independiente y has creado un espacio. Nosotros en contrapesopanamá.com también hemos creado un espacio y seguramente hay otras iniciativas, con Colón, es una iniciativa buenísima que demuestra que se puede hacer periodismo de investigación independiente en este país. Entonces, sí, hay que ganarse los espacios, hay que contar con la legitimidad. ¿Por qué? Porque tampoco puede ser, esto seguramente el ingeniero Landón puede explorarlo más, tampoco puede ser que mi periodismo independiente es solo contra tirios y no contra troyanos. Tiene que ser contra tirios y contra troyanos. Claro. El tema también, Álvaro, de que hoy en día, hace 15 años, hace 20 años, de pronto no era posible, pero hoy en día hay plataformas tecnológicas que te permiten salirte del control de la autoridad de servicios públicos, salirte del control de las autoridades. Cualquiera en las redes sociales, cualquiera en YouTube, cualquiera puede montar un podcast, por ejemplo, puede hacer su noticiero, puede hacer su reportaje. Está pasando, está pasando. Cualquiera puede hacer su editorial, está pasando. Cualquiera puede hacer su denuncia. Entonces tú ves que hay mucho periodismo ciudadano, también hay gente, activistas y otra gente que persigue otros propósitos, que graban, que montan cosas, montan campañas, montan troles, montan call centers, ya eso es otra cosa. Pero creo que hay más opciones, lo que permite más libertad, y lo que hay que hacer, y esto es importante, yo siempre he criticado al sistema educativo por esto. En el sistema educativo, a usted le enseñan
las matemáticas, las tablas, le enseñan la lengua española, le enseñan la historia, pero no le enseñan nada sobre medios de comunicación. Entonces, la gente no sabe consumir medios de comunicación. La gente no sabe ser crítica frente a un medio. ¿Por qué este medio dice esto? ¿Por qué este periodista enfatiza esto de esta forma? O sea, tenemos que educar al público para que sepan consumir noticias, sepan consumir. ¿Sabes qué? A lo mejor Rodrigo Noriega siempre tiene su sesgo. Bueno, está bien. Lo voy a leer porque me interesa la mitad del artículo que dice, porque la mitad del artículo de él es información, la otra mitad es opinión editorial. Perfecto. Entonces, hay que educar a la gente en materia de consumo de medios de comunicación. O sea, los medios formales, los medios ahora le dicen medios de legados, medios tradicionales, o los medios nuevos. ¿Por qué? Porque cuando todo esto sea inteligencia artificial, en 5, 10, 15, 20 años, si la gente no está formada con un sentido crítico de las noticias, de la información, nos va a llevar, como decía la salsa, nos va a llevar a candanga. ¿Y cómo hacer para diferenciar, y eso es importante, basado en lo que usted acaba de señalar, que la gente tiene que aprender a ver noticias, a saber qué es realmente información, qué es un medio, de dónde sale? ¿Qué hacer para distanciar a el extorsionador que utiliza una página, una plataforma, una red social de el verdadero periodismo que se ejerce con independencia, utilizando la crítica, el cuestionamiento y también la valoración de lo positivo cuando las cosas buenas se hacen? Mira, Álvaro, esa es una tarea vital para el futuro de la democracia y del periodismo. Te voy a contar una práctica que se dio durante la pandemia. Yo tenía amigos médicos y otros que me empezaron a filtrar fuentes. Me dijeron, no, espérate, tú quieres saber sobre lo de la pandemia, sobre epidemiología, sobre vacunas. Estas son las fuentes. Y se iba depurando. Y yo las iba compartiendo. Oye, al que quiere ver, mire, la Universidad de Oxford tiene este portal, la BBC tiene este portal, la UNAM tiene este portal, el Ministerio de Salud de España tiene este portal. O sea, porque la gente le va a creer a la vecina, oye, tú supiste que la vacuna provoca caries. Entonces, frente a la vecina, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, tienes que darle a la gente, mira, contrasta lo que te digan por ahí sobre la vacuna, contrástalo con esta fuente. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer todos y todas esa misma tarea. Vamos a tener que hacer una depuración. Mira, tú quieres fuentes serias sobre lo que pasa en Panamá, empieza con Radio Red, empieza con Contrapeso Panamá, empieza con los comentarios del ingeniero Blandón, empieza con esto, porque si no, cualquiera, es más, desde fuera del país, nos pueden montar aquí noticias falsas con inteligencia artificial. Pueden ponerme a mí diciendo, vote por Payasín, que tiene los calzoncillos rosados. O sea, porque la inteligencia artificial permite hacer millones de cosas que antes eran ciencia ficción. Entonces tenemos que educar a la gente para que la gente pueda distinguir realidad de manipulación. Y decía yo ayer, ¿quién cae en una extorsión? Si tú no la debes, no tienes por qué temer. Pero hay gente, te voy a decir algo, Álvaro, hay gente que va a caer en la extorsión aunque no la deba, por el miedo a, igual me van a inventar algo, me van a sacar algo que no es. A que lo soleen. O van a sacar algo de mi vida privada que no quiero que se sepa. Hay gente que dice, yo no quiero que se sepa. ¿Pero por qué no se denuncia? Bueno, pero son cosas de la vida privada que de pronto son de la vida privada, punto. No tienen carácter de delito. Fulano tiene una querida, entonces, el delito es que nombre a la querida ministra, o que nombre a la querida embajadora, o que le dé que en el Banco Nacional le dé un contrato a la querida. Sí, allí entramos en otra esfera. Pero entonces, yo creo y perdóneme Álvaro, la extorsión usando medios de comunicación, aunque sean digitales, no es nueva en Panamá. Aquí hubo una práctica durante mucho tiempo de usar las losas de los periódicos. Aquí había periódicos tabloides que se especializaban. Además, hacían la quincena para pagarle a la gente del periódico, extorsionando gente. Empezaban, dije, losa número 1, funcionario con sombrerito,
funcionario con gorrita, funcionario sin gorrita. Entonces, ya mandaron su mensaje. Ah, bueno, sácale una cuña de seguro social, o sácale una cuña del aeropuerto, o sácale una cuña de lo que sea. Y entonces, eso lamentablemente fue una práctica histórica en Panamá. Pero usted como Una práctica abogado, histórica vieja. ¿qué le recomendaría a la víctima o a la No posible lo víctima haga. de una extorsión? No lo hagan, porque primero es un delito. Y segundo, el que paga una vez va a seguir pagando. Va a seguir pagando. Y no Entonces, es un puede... delito. Si alguien te está extorsionando, ah, mira cómo no, mira, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos Eso. allí en Plaza Porra, ahí ahí nos tomamos un café, nos tomamos una foto y me dejan girar a la Procuraduría, a la Fiscalía Metropolitana por la denuncia. Ya. Y si tienes pruebas, bueno, ponme la denuncia, ponme la denuncia. Tú dices que tienes todas las pruebas de que yo hice tal o cual cosa, de que yo estaba en el asesinato de Kennedy, yo ni había nacido, bueno, pero tú dices que sí, que yo estaba en el asesinato de Kennedy, que yo me llevé al niño del Limber, está bien, pues, entonces ponme la denuncia. Entonces, pero el que paga una vez va a seguir pagando, Ok. va a seguir pagando. Bueno, gracias, don Rodrigo, por estar con nosotros esta A orden, mañana. Álvaro, feliz 10 de diciembre, este es un día importante para los panameños, un día de los derechos humanos. Hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas votó la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos que fue redactada en 1948 por Ricardo J. Alfaro, Un más grande panameño. internacional de Panamá en el siglo XX. Wow. Qué orgullo. Ricardo J. Alfaro, y todavía le decimos la tumba muerto a la avenida cuando tiene